Visto hasta ahora lo que es la teoría del error, solución del sistema de ecuaciones, y la última clase estuvimos viendo lo que era integración numérica. ¿Cuál es la unidad ahora? Resolución de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día principalmente? Bueno, lo que está destacado en azul, ¿ya? Que son métodos de resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Y que tienen valores iniciales, o sea, se utilizan valores iniciales para hacer resueltas estas ecuaciones diferenciales. Ya. Si se fijan, en general, los métodos se parecen mucho a los métodos que utilizaban en la segunda unidad la solución de ecuaciones no lineales. Aquí con la diferencia de que estas ecuaciones que utilizamos son las ecuaciones diferenciales, es decir, las funciones que describen las derivadas, ¿ya? Entonces, uno de los métodos más antiguos es el método de Euler, o también conocido como el método de las tangentes, porque a través de las tangentes empieza a realizar una aproximación de la solución. Consideremos esta ecuación que está acá abajo como un problema de valor inicial, donde el valor inicial sería un punto, en este caso un punto f de x, si lo ven así, de esa manera. Pero en este caso es el valor de la ecuación diferencial en ese punto, ¿sí? Entonces uno parte con este valor inicial y después aplica la misma fórmula de la ecuación diferencial y después de manera iterativa se va reemplazando los valores, ¿ya? Fíjense que aquí el i, en este caso es f de x, ¿sí? Este f de xy es la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, si avanzamos un poco la nomenclatura, en la práctica lo que estamos haciendo es aproximar los siguientes valores de la ecuación diferencial considerando uno inicial, que en este caso sería i0. En la siguiente iteración va a pasar a ser i1 y después i2, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí lo que se está representando es que de manera iterativa se utiliza la primera aproximación en la siguiente. En la práctica, el método de Euler lo que hace se guía por la tangente, que es la propia derivada, si se fijan, y a partir de eso se generan las siguientes aproximaciones. Entonces, acá ya se extiende al método numérico, donde si se fijan, acá se representa la variación del x como una perturbación del x inicial, que en este caso este h podría ser fijo. El h en este caso es la distancia de entre los x, ¿sí? Entonces, en definitiva, las diferentes secuencias de x es el x inicial más n veces el tamaño que nosotros estamos ocupando entre cada x, ¿sí? Entonces esto representa más o menos cómo se va moviendo en las siguientes iteraciones del valor de x. Si lo vemos de otra manera, esta es la ecuación que nos interesa. Tenemos un valor inicial. Ese valor inicial se ocupa dentro de la ecuación diferencial. Se hace el cálculo y eso se escala por el valor que se está desplazando en h. Acá abajo un ejemplo donde aquí tenemos una ecuación diferencial. Este es el valor inicial, ¿ya? Después los puntos, vamos a hacer una diferencia de 0 a 1 valor. Entonces ahí se muestran los valores de x posibles para este experimento, ¿ya? Y después lo que se hace es reemplazar los valores, que en definitiva no está reemplazando aquí, si se fijan, y después empieza a iterar. Y acá ya está el ejemplo numérico, ¿ya? Ese es el método de Euler, donde en definitiva uno utiliza la propia ecuación diferencial en el proceso iterativo, ¿ya? Ahí está la ecuación diferencial. Xn más, Xn menos 1 y el In menos 1. Ya. Método de Taylor. El método de Taylor, en la práctica, el método de Euler es el método de Taylor, pero de menor orden. Si ustedes recuerdan, Taylor expresa, si consideran que esta es una función puede ser aproximada por su serie de Taylor hacia el infinito. En este caso, necesitamos que la función sea n veces derivable. Si utilizamos un polinomio, evidentemente tiene que ser n más 1 veces derivable. Entonces, el método de Taylor consiste en utilizar la fórmula de Taylor y aproximar hasta el orden que uno quiere aproximar. Por ejemplo, si es de orden 2, considero
esta parte en la ecuación, ¿ya? Entonces, en definitiva, el error viene determinado por las veces en que se multiplica la diferencia de x, si se fijan. En esto sería como un h elevado a la n más 1, ¿ya? Entonces, fíjense, la misma condición inicial de Euler, pero ahora vamos a aplicar esta fórmula que está acá, ¿ya? Donde, por ejemplo, acá se observa que aquí está la ecuación diferencial, mejor dicho, n más 1, y ahí su proyección. Ahora, como tenemos que calcular las derivadas, podemos ocupar la propia ecuación, la propia definición de Taylor para definir esa aproximación, que es lo que se representa acá. Entonces lo que falta por hacer es despejar ¿cierto? Ese elemento, que es el que está contenido acá, ¿ya? Por otro lado, la segunda derivada también se puede despejar utilizando estos elementos, ¿sí? Y lo que acompaña a esta segunda derivada. Y si ustedes se fijan, si es de orden 1, evidentemente se tacha todo esto de aquí hacia allá, ¿ya? Y no es más, si uno tiene ese solo trocito, esa es la fórmula de Euler, ¿ya? Que eso es lo que está expresado acá abajo. Ya. Ahora un ejemplo práctico. Fíjense, Taylor, método Taylor, lo que agregó fue la medida del error. Entonces, en definitiva, la aproximación va a considerar todos estos cálculos, que son esos dos agregados. Hay que tener la segunda derivada. Y aquí aparece lo que es el error global y el error local. En general, el error local va a ser un orden menor que el orden global. El orden local es el orden que existe en cada iteración. El orden global es cuando terminó de aproximar todo el método, ¿ya? Entonces, ahora va a aparecer siempre una relación en que el error local, por ejemplo, es h a la p. ¿Qué sería h a la p? Sería la distancia de los valores de x elevado a p veces, ¿cierto? Y como a medida que un número que es menor que 1 y mayor que 0 lo elevo a una potencia cada vez más chico. Entonces quiere decir que este que está acá es un error más grande que el que está acá, ¿ya? Recuerden que aquí es inversa la potencia, es decir, mientras más elementos elevo, más chico es el valor. Y bueno, aquí está el desarrollo numérico del ejemplo, donde se tiene que esta es la primera derivada, se calcula la segunda, que es lo que se incluye acá, y ahora se completa esta fórmula, que es lo que está acá en I1, ¿ya? El X sabemos que tenemos un valor inicial, y el H, recuerden, va a ser a qué distancia nos vamos a ir moviendo. Entonces, en definitiva, aquí aparece un cálculo, y este valor se vuelve a utilizar en la otra iteración, que es el 1.5 que aparece ahí, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con los otros métodos? Bueno, aquí se reemplaza, ¿ya?, la ecuación diferencial por su aproximación de la integral, es decir, se resuelve integrando. ¿En qué se diferencian los diferentes modelos de Runge-Kutta? Es que aplican diferentes aproximaciones sobre esa integral. El más básico, el trapecio. Después vienen las integrales de Simpson. Y después pueden ocuparse otras integraciones más, que son un poco más efectivas para algunos problemas, ¿ya?, que no las hemos visto todas, pero en general, conociendo cómo funciona bien Simpson, uno puede familiarizarse bastante bien con lo que es Runge-Kutta. Entonces, si se fijan, el modelo cambia a esta parte que está acá, donde aquí es donde se aplica el cálculo integral. Como las aproximaciones son a partir de un x que se va, x0 que se va desplazando, ¿ya?, se realiza integración por trozos en las aproximaciones, que es lo que se representa acá abajo. Si se fijan, lo que está diciendo, el resultado siguiente de la ecuación diferencial para los puntos entre xn y n-1 va a ser el cálculo de todo esto que está acá. Eso es lo que está expresando esta ecuación, ¿ya? Entonces, si por ejemplo se integra con el método de los trapecios, es reemplazar esa parte de la ecuación con la fórmula de los trapecios,
queda esta expresión que está acá abajo. Y si ustedes se fijan, el único punto que no conocemos, o sea, lo conocemos a priori porque el punto inicial es este valor que está acá, que es el que está con el valor gorro, si se fijan. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se aproxima este? Bueno, uno puede utilizar Euler para realizar la primera aproximación. ¿Se dan cuenta? Entonces, en todos los que tengan barra, uno acá aplica Euler y esa después se utiliza para el cálculo integral. ¿Ya? Si uno eso lo define iterativamente, se llega a esta expresión que está acá abajo, que no es más que de alguna manera el Euler, pero que estamos utilizando la integración, donde los valores internos se calculan con Euler. Entonces este sería Runge-Kutta de segundo orden. Una nomenclatura que encuentran en los libros es esta que está acá, ¿ya? Pero, y se representa generalmente con esta que está aquí. Los otros son cálculos numéricos asociados a la integral y los valores de función. ¿Ya? Bueno, si se compara este con el método de Taylor de segundo orden, el error local también es proporcional a H3, si se fijan, y global a H2. Entonces ya saben que estas son las aproximaciones que ustedes van a tener, que dependen de la distancia de los puntos de X. Ya, Runge-Kutta tercer orden, bueno, aquí ya se empieza a aplicar el método de Simpson, se reemplaza en la integral el método de Simpson, ¿sí? Donde aparece un valor intermedio, si se fijan. Aquí sale I a la n más un medio. Significa que hace un paso extra entre cada aproximación de la integral. ¿Ya? Y estos valores son estimaciones, estos dos. Fíjense, ese valor inicial, este valor intermedio. El valor intermedio se calcula con esta ecuación que está acá, ¿ya? Que es similar al trapecio. ¿No se fijan? Entonces, y la otra aproximación, bueno, aquí sale el ejemplo que uno puede utilizar Euler, si se fijan directamente, o esta otra nomenclatura, que también se ocupa Euler, pero se reemplaza por los valores medios, que esos valores fueron calculados aquí. ¿Ya? Si generalizamos el método, bueno, fórmula del cálculo de la integral, y aquí incluido dentro de los cálculos. SH a la sexta, si se fijan. ¿Ya? Por eso aparece un sexto por acá. Pero en definitiva, aquí esta es la fórmula que uno aplica, y previamente se hacen estos cálculos, que son las mismas fórmulas que están apareciendo acá. Esa y esa que está ahí. Ya, este es de tercer orden, por tanto el error es 4 magnitudes más chicas de la distancia del X. Recuerden que esto se eleva 4 veces, por su magnitud, y el error global h a la 3. Ya, de cuarto orden, bueno, se reducen de manera similar que la anterior, pero ahora se agregan pasos intermedios. ¿Ya? Eso es lo que aparece cuando... ¿Qué significa pasos intermedios? Que en las mismas aproximaciones se realizan otras subaproximaciones. ¿Ya? Entonces, ya está la fórmula de cuarto orden, y si van a la bibliografía van a encontrar de quinto orden, de sexto orden, etcétera. Y lo que va variando es cómo se calcula la integral. ¿Ya? Yo dejé un listado en unas presentaciones donde hay otros cálculos de integrales, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente a lo que es Simpson, principalmente. ¿Ya? Y aquí están los errores. Si dan cuenta, a medida que aumenta el orden, también disminuye el error. La pregunta es, ¿cuándo se utiliza un método u otro? Bueno, generalmente Runge-Kutta se utiliza para realizar aproximaciones locales, es decir, en el tiempo, que requieren mayor resolución que los cálculos que uno va haciendo, por ejemplo, en el eje X. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo ya cuando veamos solución de ecuaciones diferenciales aplicadas, y vamos a ir notando un poquito más cuándo se usa cada uno de estos métodos. ¿Ya? Pero en general, los métodos Runge-Kutta de segundo a cuarto orden son los más utilizados para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? ¿Sí? De valor inicial, perdón. ¿Ya? Bueno, por otro lado, uno puede modificar el método de Euler, y se lo conoce así tal cual, como método de Euler modificado, donde lo que se hace
es de alguna manera generar una mayor estabilidad en el método, ¿ya? Y en definitiva lo que se agrega es el cálculo integral, ¿ya? Que es la fórmula que está acá, ¿sí? Donde a diferencia del método de Euler tradicional, el método Euler ocupaba directamente esta función que está acá, sin este ajuste que aparece en h dividido por 2 y f de x n. En otras palabras, solamente ocupamos esto que está aquí por h, ¿ya? En el Euler tradicional, el modificado es este. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando existen sistemas de ecuaciones? Bueno, se resuelven de manera independiente, porque si ustedes se fijan, las ecuaciones diferenciales están determinando el comportamiento de una función, ¿sí? Ahora, si estas funciones requieren los valores de las otras funciones, ahí se hacen los cálculos respectivos para poder reemplazar los valores que se calculan previamente. Pero si ustedes se fijan, esto no es más de ir definiendo los sistemas de ecuaciones, de las ecuaciones diferenciales. Acá el x n más 1 no es una función, o sea, perdón, no es un punto. En este ejemplo, el punto es t. Acá el x es una función y el y es otra, ¿ya? Por ejemplo, aquí se aplica Euler a los sistemas, tienen sus propias condiciones iniciales, sus propias ecuaciones diferenciales, y el método se resuelve de manera tradicional, como vieron en las técnicas anteriores, ya sea por Euler, Taylor o Runge-Kutta. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Bueno, vienen lo que son los métodos multipasos, los métodos adaptativos para adaptación de los cálculos integrales a las funciones. Vamos a ver lo que son las ecuaciones de recurrencia, que la gracia que tiene conocer estas, cómo se resuelven, es que se reduce mucho costo cómputo en relación a los cálculos. También uno puede simplificar lo que son funcionamiento de los algoritmos y principalmente uno le quita la recurrencia a los métodos. Recuerden que recurrencia es como tener llamadas sucesivas a una misma función n veces. Entonces, por ejemplo, el caso Fibonacci, que ustedes conocen, que si eso lo reducen a una serie y después la simplifican, eso se reduce a una fórmula, ¿ya? Que ese es como el objetivo de ecuaciones de recurrencia. Y después, para finalizar esta unidad, vamos a ver algoritmos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, pero ya más aplicada a problemas del mundo real. Ya nosotros enfocamos harto lo que es física partículas, porque entendiendo eso uno entiende muchas de las otras ecuaciones, cómo estudiar la ecuación de calor. En general, lo que es la inestabilidad, etcétera, lo van a ir estudiando ya en la posterior prueba y laboratorio de la última, o sea, de fin de semestre.